de la carta oficial o la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Por lo tanto, si tienen sus apps de la Biblia en sus celulares, o si tienen una Biblia, por favor abre al capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el Nuevo Testamento. Amén. Y para los que no tienen su Biblia, pues desafortunadamente van a tener que leer desde la pantalla. O afortunadamente, como quieran verlo. Amén. Lo tenemos aquí. Solo que su Biblia tiene los versículos enumerados y esto no. Amén. Vamos entonces a leer lo que, comenzando con el versículo 1 del capítulo 4 en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. En esa versión estamos concentrando la lectura. Dice así: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño o el señor, como dice ahí en paréntesis, de todo, sino que está bajo ¿qué? Guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud, repite conmigo, la plenitud. Cuando vino la plenitud o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, levante la mano el que es hijo. Amén. Dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. ¿Qué significa Abba? Papito. Dile la mano que está hablando, dile papito. 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 Abba. Eso es Abba. Papito. Papi. Papi es una frase de amor hacia el Padre. Amén. Dice Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Escuchan bien eso, los que se jactan de estar hablando de siervo de Dios. Soy siervo de Dios. Yo no soy siervo. Yo soy ¿qué? Hijo. Por tanto, ¿qué dice? Por tanto ya no eres ¿qué? Siervo. El que todavía es siervo es porque es niño. Fíjense qué dice. Vuelvo y lo leo ahí, porque está en pleno español ahí. Si quieres se lo traduzco en inglés. Y dice, por tanto ya no eres ¿qué? Siervo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero, por medio de Dios. Vamos entonces a lo que es la esencia de esta palabra, porque yo no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero es profundo y aquí podemos quedarnos por todo el servicio en estos primeros 7 versículos. Pero el apóstol Pablo tiene una manera de hablar las cosas por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, que solamente Él lo puede hacer, porque la gracia de Dios opera en él maravillosamente. Él le contó a los Gálatas su testimonio, cómo él perseguía a la iglesia, cómo hacía grandes estragos. Y ahora toma una analogía de lo que es que la situación nuestra como hijo. Cuando éramos ¿qué?
niños. ¿Qué él dice? Cuando éramos menor de edad, o sea, niños. Él dice, mientras el heredero es menor de edad, en nada, en otras palabras, ¿qué? Es igual ¿a qué? ¿Un qué? Un siervo. En otra versión dice esclavo. Esclavo. Déjeme decirte el por qué él dice esto. Si quieres, vente conmigo a un viaje imaginario de nuestra mente. A los tiempos de antes, cuando nosotros podíamos correr nu en la casa y nadie se bochornaba, ¿verdad? Y ni tan siquiera nosotros lo hacíamos. ¿Se acuerda cuando el niño se le llevaba y se le quitaba la ropa para ponerlo en la bañera? De pronto salía corriendo por toda la casa, ¿verdad? Estoy libre, ¿qué decía? Estoy libre. Y está corriendo y la madre está corriendo detrás de él. Mira que tú, sinvergüenza, vente para acá. Pues entonces, ¿qué sucede? Se salía corriendo, ¿por qué? Porque era ¿qué? Niño. Y cuando éramos niños, ¿qué siempre deseábamos? No. Bueno, el que le gustaba la leche, sí le gustaba la leche, sí. El que le gustaba la leche, siempre deseaba eso, daba leche. ¿Verdad? Pero cuando éramos niños, había algo que siempre deseábamos. Ser grandes. Ser grandes. ¿Por qué? Porque el niño veía que a él se le obligaba a ponerse la ropa. A él se le obligaba a sentarse a la mesa. A él se le obligaba a comer todos los vegetales. A él se le obligaba, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No puede jugar con los juegos de video hasta que haya comido todo lo que está en el plato suyo. No se atreve a levantarse de la mesa hasta que haya comido todo. Pero entonces, ¿qué sucede? El niño ve que es esclavo. Es esclavo. Tiene que hacer el homework, apaga el televisor. Es que esclavo. En la escuela había un niño que estaba de pie y la maestra le decía, siéntase. Y él se quedaba de pie. De pronto la maestra se enojó y dijo, ¿te me vas a sentar ahora o te llevo a la oficina con el principal? Y el niño, ¡pum!, se sentó. De pronto comienza la maestra a calmarse y él levanta la mano. Y ella le dice, ¿qué es? Y él dice, ¿me permite hablar? Ella dice, sí. Y él así sentadito dice, en mi cuerpo estoy sentado, pero en mi corazón estoy de pie. Cuando somos niños deseamos libertad. ¿Verdad que sí? Deseamos libertad. Y creemos que la libertad viene ¿de dónde? Cuando somos mayores. Porque cuando uno es mayor no se tiene que acostar a las 8 de la noche. ¿Se acuerdan del programito ese que salía ¿verdad? A las 8 de la noche? Un muñequito decía, vete, lávate los dientes. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Lávate los dientes, acuéstase a dormir, ¿verdad que sí? Porque ya es tarde, bla, bla, bla. Sí, a dormir, oh sí, oh sí. Pues entonces, ¿qué sucede? Cuando es adulto, ya no tiene que acostarse a las 8. Puede acostarse a las 10, a las 11 de la noche. Sí, yo sé que hay personas que están meneando la cabeza porque no pueden pensar en eso, pero sí, hay niños que se quedan jugando hasta las 12 de la medianoche, a las 1 de la madrugada, jugando juegos de video. Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué yo traigo esto a colación? Porque no voy a durar mucho en esto. Leímos al principio del servicio, leímos 1 Corintios capítulo 13. Y el versículo 11 dice esto.
Cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, hablaba como niño. Pero cuando ya fui mayor, dejé las cosas de niño. Yo quiero que le dé la mano al que está a su lado y dile estas palabras: deja las cosas de niño. Deja las cosas de niño, sin ofender, sin ofender. No, ¿por qué? ¿Por qué? Hay que dejar las cosas de niño porque usted y yo no somos niños. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo está hablando del niño que en nada difiere de él esclavo. Déjeme decirte una cosa. Cuando tú fácilmente cometes pecado de lo que tú hacías antes en el mundo, no es que usted no es nacido de nuevo, es que tú eres niño. Cuando tú fácilmente te alborotas, te enojas y no razonas bien las cosas, es que eres niño. Cuando tú fácilmente te entregas a las cosas del mundo como antes lo hacía, es que eres niño. Y aunque tú seas escogido desde antes de la fundación del mundo, y aunque seas heredero de todo, estás pensando como niño. Ya no hay amén, ¿verdad? ¿Qué pasó? Coquí. No quiero herirles, no es mi deseo herirles. Es mi deseo que usted entienda que ya no eres niño. Que el Señor te sacó de ser niño. Pero hay un propósito detrás de eso. Que tú y yo seamos, ¿qué? Herederos. ¿Por qué? Porque al niño cuando es menor de edad en nada difiere del esclavo. Aunque sea que dueño y señor de todo. A veces las bendiciones no vienen a ti siendo hijo de Dios porque estás actuando como niño. Y al niño entonces hay que tratarle de esclavo. Y Dios entonces, ¿qué hace? Te manda a hacer esto, te manda a hacer aquello. Te exige esto, te exige aquello. Deja de estar haciendo esto y yo voy a bendecirte. Deja de estar haciendo aquello y yo voy a bendecirte. Me acuerdo en cierta ocasión, estábamos orando por una situación. Una joven estaba con nosotros. Esa semana yo había sacado el tiempo para estar con el Señor y de pronto le dije por el Espíritu: ¿quieres ser bautizado en el Espíritu Santo? Dijo: sí. Deja el novio. Y ella le abrió los ojos. Sí. El novio suyo, que es mormón, déjalo. Ella decidió ese momento y en ese instante que tomó la decisión, Dios la llenó del Espíritu Santo. ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Porque Dios es malo y exige las cosas? No, porque cuando somos niños Dios nos tiene que exigir las cosas. Pero cuando usted es adulto, Dios no te tiene que mandar a hacer las cosas. Tú lo haces por amor. Tú te entregas por completo. Porque el entregarse por completo por amor no es cosa de niño. Es cosa de adulto. Cuando tú te entregas por completo a Dios y le dices: Señor, entra en mi vida. Toma dominio de todo lo que sea mi ser. Entra
entra en todo aspecto de mi corazón y haz que mi vida sea moldeado a la imagen que tú tienes para mí, entonces ya no estás pensando como niño, estás pensando como heredero. Dile la mano que está a su lado y dile, eres heredero. Urrabacanda la mansaya. Yo luchaba con Dios porque yo decía, ¿cómo yo voy a hablar de esto? ¿Cómo puedo hacerle entender a las personas que esto no es un regaño, que esto es algo de amor? Y es que Dios me dice que hazle entender que están pensando como niños. Hazle entender que Dios no los llama niños, porque no lo son. Fíjese que dice. Ustedes no son esclavos, aunque hay alguien que quiere que tú pienses que eres esclavo. El drogadicto no es esclavo, puede ser libre, pero hay alguien que le convence que es esclavo. Y hay alguien que quiere que tú pienses que eres esclavo, que tienes que hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque para ellos le conviene. Porque un esclavo, ¿qué se hace con un esclavo? Le manda a hacer algo y lo hace. Tienes control sobre esa persona. Entiéndelo bien. Tú y yo somos libres, no somos esclavos. Somos libres para tomar la decisión. Y aquí, déjame decirte una cosa, está la sabiduría. Usted no es libre para ser salvo. Ya Cristo murió en la cruz por ti. Ya Cristo te escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya no escoges a Jesús, Él te escogió a ti. ¿En qué consiste entonces el libre albedrío? El hacer o no la voluntad del Padre. En cierta ocasión Jesús dijo que un padre tenía 2 hijos. Mandó a un hijo ir al campo para que trabajara. El hijo dijo no. Y después se arrepintió y se fue. Y el otro hijo le mandó lo mismo hacer, vete al campo a trabajar. Y el hijo dijo, sí, voy a ir, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Y qué le dijo? Al que se arrepintió. Jesús dijo, haz tú lo mismo. Dele la mano al que está a su lado y dile, haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. El que me está viendo, entiéndalo bien. El problema suyo no es la droga, no es la pornografía, no es la situación en que se encuentra. Ese no es su problema. Su problema es que está pensando como niño y que por ende eres esclavo a esas cosas. Al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Eres libre. Eres libre. Repite conmigo, eres libre. Eres libre. Eres libre. Yo soy libre. Pero esa libertad no la puedo tomar para yo hacer las cosas que yo quiero. Esa libertad es para yo hacer la voluntad del Padre. Vamos entonces, porque yo sé que está muy calladito. Dice, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, y más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelvan otra vez a las cosas débiles, inútiles, sin valor, y elementales, a los cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo?
ustedes observan los días. Y déjame entrar en lo que es la cultura aquí. Voy a leerlo y luego voy a darle un poquito de historia detrás de esto. Dice, ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Les ruego, hermanos. Les ruego, hermanos, háganse como yo. Pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me ha hecho. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Vamos a pararnos ahí. Porque quiero que entiendan algo que está clarificando Pablo a los Gálatas. El hecho de que habló de niño y que en nada difiere del siervo, del esclavo, ¿verdad? Aquí él habla de cuándo fue esa época en nuestra vida. En otras palabras, éramos esclavos cuando seguíamos cosas antes de conocer al Señor. Y cuando volvemos a esas cosas, estamos pensando así, pero no éramos niños. No somos niños. Y hay que entenderlo de dos maneras. Cuando yo era niño, yo seguía mis pasiones. Yo seguía aquellas cosas. Cuando me daba la gana de pecar, yo pecaba. Pero eso no quiere decir que yo no era hijo de Dios. Yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de mi madre me escogió Dios. Dice el apóstol Pablo en esta carta. Fui escogido por Dios desde el vientre de mi madre. Y cuando le plujo Dios, cuando en otras palabras llegó el momento para Él revelar a su Hijo en Él, Él entonces cambió. Ya tú no eres pecador. Ya tú y yo no somos ¿qué? Pecadores. Hubo un ¿qué? Cambio. Hubo un cambio. Dale la mano que está a su lado y dile, hubo un cambio. Hubo un cambio. Hubo un cambio. Sí lo hubo, no lo imaginaste. Sí hubo un cambio en ti. Sí hubo un cambio en mí. No fue tu imaginación que hiciste pensar de que ahora tú eres diferente, de que tú eres nacido de nuevo, nacida de nuevo. No es tu imaginación, no es tu sentir, no son tus emociones. Es algo real que ocurrió en tu vida y en mi vida por la gracia de Dios. El que está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es. No es que nueva criatura puede ser. Dice nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pues entonces, ¿qué sucede? Tú y yo no somos niños. Pero pensamos a veces como niños. Eres libre. Lo bueno es que tú y yo somos libres. Pero aquí necesitamos que la sabiduría de Dios para saber escoger. No tan solamente entre el bien y el mal, entre lo que es mi voluntad y lo que es la voluntad de Dios. Viste espiritual para el hambriento. Filet mignon. ¿Verdad? Ya yo no soy niño. Soy nueva criatura. Soy lo que dijo Jesús a Nicodemo, he nacido de nuevo. Soy nuevo. La gente dirán que soy viejo, pero yo no soy viejo, soy nuevo.
Sí, mi hija se ríe que me llama viejo, ¿verdad? Sí, porque tengo canas, no soy viejo, soy nuevo. Soy nuevo, es que soy retro. ¿Verdad que sí? Que salen los carros nuevos, pero tienen el look de viejo. ¿Verdad? ¿Lo han visto? Los carros nuevos que salen, pero en sí no es que son viejos, son nuevos, pero tienen el look de viejo. Así soy yo. Retro. Entonces, ¿qué sucede? Ya yo soy nueva criatura. Para yo entender que lo que Dios hizo conmigo no fue algo de mi imaginación. Tú y yo tenemos que hacer un inventario en nuestra vida. ¿Cuántas veces clamaste a Dios y Dios te escuchó? Si no eres hijo, no te va a escuchar. ¿Escucha bien? Si no eres hijo, no te va a escuchar. Cornelio, que de eso estaba predicando mi apóstol esta mañana. Cornelio estaba haciendo ¿qué? Tributos a Dios. ¿Y qué dice el libro de los Hechos? Dice que de pronto tuvo una visión, un ángel se le apareció y le dijo, vete, manda a pedir a uno Simón llamado Pedro, en casa de un Simón el curtidor. Búscalo. Él te hará saber lo que Dios tiene para ti. Y Simón, que es Pedro, el apóstol Pedro, tuvo una revelación y Dios entonces, él se somete a la voluntad de Dios, va a casa de Cornelio. Y mientras él comienza a hablar, él dice, de su experiencia, él dice, a la verdad, ahora entiendo. Dele la mano que está a su lado y dile, ahora entiendo. Oh, Rabacanda la Mansaya. Ahora entiendo que Dios no tiene acepción de personas. Que todo aquel que le teme, Dios lo escucha. Escuche bien eso. Dios te escuchaba porque tú eres de Él. Cuando tú orabas a Dios, Dios te escuchaba porque tú eras de Él. Cuando manejaba los troces, Dios te escuchaba porque siempre has sido de Él. Cuando estaba en la cárcel, Dios te escuchaba porque siempre era de Él. Cuando yo sentía que la vida mía se me iba, Dios me escuchaba porque yo era de Él. Y como eres de Él, eres dueño de todo, porque eres su hijo. Y con esto termino. Fíjese que dice, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. En otras palabras, la situación que estaba pasando el apóstol Pablo cuando predicó a ellos, él estaba predicando por enfermedad. Pero Dios usó esa situación adversa para mostrar lo grande que es Él y los propósitos de Dios para con los Gálatas. Como Dios usa la situación grave que te encuentra para hacerte entender que tú eres de Él, que no estás solo, que no estás sola, que eres de Él, que el Dios del universo detiene el tiempo para escucharte a ti. Que el Dios de todo lo creado y de todo lo que se ve y no se ve, limpia su agenda
para tomar el tiempo para escucharte a ti y escucharme a mí. Un hijo no necesita cita para ver a su padre. Un hijo no necesita hablar con la secretaria para sacar un tiempo del día para hablar con el padre. Un hijo toca y le abre. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me escucha y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Dios mío, te damos gracias, porque entendemos que tú no nos llamas niños. Es que a veces nos extraviamos, a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero qué lindo que ahora ya yo no soy esclavo, ya yo soy libre. Qué bueno que a esta hora ya yo no soy niño, ya soy adulto. Y el que está en Cristo es nueva criatura, es nuevo. Las cosas que antes me dominaban, ahora no me dominan. Las cosas que antes me ataban, ahora ya no me atan. El pensar que yo tenía antes de desesperación, ahora llevo tranquilamente, porque yo sé que los que se esperan en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino permanece para siempre. Que los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se fatigarán. Por eso, Señor, en esta hora te pedimos que tú nos perdonas cuando pensamos como niños. Y sabemos que ya está bajo la sangre de Cristo. Ya soy perdonado.